Bonos que ajustan por ser cobertura frente a la inflación. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo y esto es Financieramente Educados, mi canal donde hablamos de diferentes tópicos de inversiones y finanzas personales. Hoy volvemos a retomar la temática de bonos y como habrás visto en el título del video vamos a hablar de los bonos que ajustan por inflación, o más conocido como bonos SER, porque el SER es una medida de ajuste por inflación. Si viste el primer video de bonos que lanzamos en el canal, viste también que mencionábamos diferentes tipos de bonos que tenemos en Argentina y ya hablamos hasta ahora de los bonos hard dollar, que son los que pagan en dólares billete, y de los bonos Dollar Link que pagan en pesos ajustados al tipo de cambio oficial. Así que ahora vamos a ver los bonos que pagan en pesos, pero ajustados a la inflación. Antes de mostrarte todas las páginas relevantes de las cuales podemos sacar información, te pido que no te olvides de apoyarme con un like si te gustan este tipo de videos y de suscribirte al canal, que es totalmente gratis y a mí me ayudas un montón a seguir haciendo crecer el canal. Ahora sí, entonces vayamos a ver diferentes páginas de donde podemos sacar información para ver qué son y cómo se calcula el pago de estos bonos SER. Muy bien, estamos acá en la página del Ministerio de Economía y es acá donde nacen los bonos en las licitaciones del ministerio. Así que si te deslizas para abajo podemos ver que, por ejemplo, tenemos acá el llamado a licitación de lo que serían los BONSER, en este caso, bonos ajustados por SER. Si hacemos clic ahí, vamos a entrar a la licitación, que es una que tenemos vigente actualmente, y fíjense que primero aparecen un montón de letras capital, las LECAPs, letras capitalizables, que ya hemos analizado en el canal, y si nos deslizamos más abajo, tenemos por acá lo que se llaman bono del Tesoro Nacional en pesos, cupón cero, con ajuste por SER. Así que, por ejemplo, así identificarías un bono que ajusta por inflación. Dice con ajuste por SER. Pero en este caso es un bono cupón cero y esto significa que es un bono que no tiene pago de cupones, sino que te paga todo al final. O sea que tiene un funcionamiento idéntico a lo que son las letras ajustables por SER, que ya analizamos en este canal y te va a aparecer ahí en pantalla por si querés ir a verlo luego. Así que en realidad vamos a buscar otro bono que pague cupones periódicamente. Fíjate, acá estamos en una licitación más antigua, en este caso del 17 de noviembre del 23, y acá también tenemos bonos, BONSER, acá está, bonos SER, y si vamos más abajo, por ejemplo, tenemos este bono que tenemos acá, bono del Tesoro Nacional en pesos, ajustado por SER al 4% y vence el 14 de octubre, o sea que vence ahora, dentro de muy poco, y dice reapertura porque es un bono que ya se había emitido previamente y ahora y en ese momento se reabrió para el que quería licitarlo nuevamente. Te quiero mostrar cómo aparecen las características de un bono que ajusta por inflación y que es un bono que paga cupones. De hecho, acá dice, este 4% indica que te paga el 4% anual periódicamente. Pero para ver más detalles podemos buscar más abajo y acá si querés podemos poner T4X4 para buscarlo directamente. Fíjate, acá aparece un primer detalle, pero si hacemos Enter nuevamente, acá tenemos el detalle más amplio, donde dice, bono del Tesoro Nacional ajustado por SER al 4%, vence el 14 de octubre del 2024, y acá tenemos los datos de cuándo se emitió, cuándo fue la reapertura, en este caso, cuándo es el vencimiento, el plazo, la moneda, que es en pesos, el precio, que es en el caso de la licitación, y fíjate que en este caso dice que la amortización es íntegra al vencimiento. O sea, es un bono que paga toda la amortización al final, pero mientras tanto te va pagando cupones de interés. Es lo que se conoce como bono bullet. Y el ajuste por ser es acá donde dice ajuste de capital. Y fíjate que dice que el saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al SER informado por el Banco Central correspondiente al periodo transcurrido entre los 10 días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los 10 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio o interés. O sea que lo que te dice es que el capital se va a ajustar al coeficiente SER y básicamente se toma el SER de los 10 días hábiles anteriores a cuando se emitió el bono y los 10 días hábiles anteriores a el momento de pago de cada fecha. No te preocupes porque todo esto lo vamos a volcar en un Excel, como hacemos siempre, y ahí se va a entender mucho más claro. Pero acá es donde está bien remarcado el hecho de que es un bono que ajusta por inflación. Si nos vamos más abajo, tenemos el cálculo de los intereses, y fíjate que dice que devengará intereses a partir de la fecha de emisión a la tasa del 4% nominal anual. Recordá que siempre las tasas de los bonos vienen en formato de nominal anual, pero los pagos son semestrales, algo muy típico de los bonos. En este caso, ven siendo los días 14 de abril del 24 y 14 de octubre del 24. Y básicamente lo que me dice entonces es que me paga el 4% anual, por lo tanto sería en realidad el 2% semestral. Yo voy a cobrar el 2% semestral de intereses, pero eso aplicado al capital ajustado por inflación.
Bien, acá lo más importante era mostrarte este tema de cómo se ajusta el capital. Se ajusta a través del índice SER de 10 días hábiles anteriores a la fecha de emisión y 10 días hábiles anteriores al pago. Así que vamos a ver, vamos a tomar un ejemplo de otro bono. Este no, porque ya está por vencer, prefiero un bono más largo para que veas los cupones. Y vamos a ver entonces cómo se hace ese ajuste. Bien, ahora la pregunta es, ¿dónde podemos ver los bonos que tenemos actualmente en el mercado y que tienen este ajuste por inflación? Entonces podemos usar esta página que es el IAMC, Instituto Argentino del Mercado de Capitales, donde si te deslizas más para abajo tenés lo que se conoce como informe diario. Hacemos clic ahí y acá tenemos el informe, por ejemplo, de la última fecha, que en este caso fue del martes 24. Yo estoy grabando el miércoles 25. Hacemos clic ahí y fíjate que siempre nos sale esta presentación, ya la hemos visto en otros videos, donde tenemos los diferentes bonos que tenemos actualmente en Argentina. Y para buscar los bonos ajustados por ser, nos vamos deslizando más para abajo, fíjate, deslizándonos, y acá tenemos títulos en pesos ajustable por ser. Y acá abajo lo mismo, títulos en pesos ajustable por ser, pero que son cupón cero, o sea, no tiene pago de cupones, te devuelve todo al final. Así que nosotros vamos a concentrarnos en estos que son con cupones y esto está ordenado por fecha de vencimiento. Por ejemplo, tenemos los bonos que vencen en 2024, luego en 2025, luego en 2026 y luego en 2028. Como siempre en esta página tenemos un montón de data, fíjate cuál es el vencimiento de los bonos, o sea, cuando termina, cómo es el pago de amortización, si dice al vencimiento es porque es bullet y en este caso fíjate que los dos últimos son semestrales, o sea que devuelve el capital en forma semestral. Los pagos de renta son todos semestrales en este caso. Y acá tenemos, por ejemplo, el valor residual, o sea, cuánto falta amortizar del bono, la cotización y otros datos como la renta, básicamente la tasa que paga el bono. Acá tenemos la paridad, la TIR, más adelante por acá, pero esto tenemos que tener cuidado con esta TIR. Ahora vamos a analizarlo en el Excel. Y fíjate que toda información muy útil y que ya hemos visto en otros videos del canal hablando sobre bonos, así que te recomiendo que los vayas a ver. Para este ejemplo vamos a tomar el bono TX26 que vence en 2026, o sea, le quedan más o menos 2 años todavía, por lo tanto tenemos varios cupones que está bueno que lo podamos analizar. Entonces, ahora te voy a mostrar una página nueva que nos va a permitir conocer el flujo de fondos que vamos a tener si compramos este bono, pero con un cierto cuidado que después lo vamos a analizar en el Excel. La página es esta que se llama bonds.mercababaco.com, aunque si pones Abaco directamente en Google te va a salir. Y esta es una buena página que te da mucha información acerca de títulos de renta fija. Lo que sí, para poder usarla tenés que registrarte, pero es totalmente gratis, así que no tenés que pagar nada. Y luego si querés mucha más información, puedes contratar los planes que tienen. Pero para lo que nosotros necesitamos, usamos simplemente la versión gratuita. Y entonces acá podemos poner TX26, que es el bono que estamos analizando. ¿Sí? Lo seleccionamos, ponemos analizar. Y entonces acá nos va a dar algunos datos. Por ejemplo, nos dice que la TIR es de 9,66. Cuidado con eso, ahora vamos a verlo. Nos da el dato de la duration. Este es un valor que todavía no hemos explicado en el canal. Tenemos que hacer un video hablando de la sensibilidad de los bonos. Acá tenemos la última cotización que es de 1890 y la paridad es del 92%. Si nos deslizamos más para abajo tenemos la cotización del bono, cómo fue variando su cotización. Y luego, si vamos más abajo, tenemos esto. Te quería mostrar que era el cash flow o el flujo de fondos que tiene este bono. Fíjate que a este bono le faltan por pagar 5 cupones porque paga en noviembre y mayo de cada año y además no solamente va a pagar el interés, sino que va a empezar a devolver el capital. O sea que hace 5 pagos de capital iguales. Pero hay que tener cuidado con esto porque recordad que este es un bono que ajusta por inflación. Por lo tanto, no tendría sentido que la amortización sea igual si se supone que si hay inflación, el bono debería pagar más porque justamente adopta ese ajuste. Bueno, entonces lo que te sugiero es agarrar este cash flow y pegarlo en el Excel para que veas cómo está calculado y que nosotros hagamos un cálculo mejor para ver realmente cuánto podría ser lo que va a pagar el bono en realidad. Así que entonces copiamos esto y vamos a llevarlo al Excel. Muy bien, estamos acá en el Excel y acá están los datos que te traje del informe del IAMC y acá tenemos el dato del cash flow que sacamos de Abaco. Entonces, primeramente vamos a completar los datos como si no hubiera ajuste por inflación. Vamos a poner un valor nominal de 100 simplemente para que coincida con los datos que tenemos por acá porque recordad que siempre se toma como referencia el valor nominal de 100. O sea que vos estás comprando 100 títulos, pero en realidad vos puedes comprar lo que quieras. Generalmente los bonos tienen una lámina mínima de un valor nominal, así que si querés puedes comprar hasta un solo título y después no tenés límite máximo a cuánto puedes comprar. Entonces, suponemos el valor nominal de 100 y vamos a completar este cash flow que es básicamente la fecha de hoy, en realidad esto es de ayer, ¿no? Del 24 del 9, que es la cotización que tenemos. En este caso, el precio era de 1890. Y después tenemos la fecha de pago que son el 9 de noviembre y el 9 de mayo de cada año.
Si somos más estrictos, podemos usar el dato acá porque, por ejemplo, el 9 de noviembre es sábado, así que en realidad el pago sería el 11. Entonces, podemos completarlo con 11 acá y este también 10, seguramente cae en una fecha no hábil, y este también 11 y ahí está. Entonces, tenemos que ver cuál es el capital residual que tenemos actualmente, que es lo que falta amortizar del bono. Ese dato no lo vimos en ningún lugar, así que rápidamente te quiero mostrar esta información en la página de Bima. Esta es la página de Bima que ya hemos visto en otros videos y acá tenés mucha información de todos los activos que cotizan actualmente en Argentina. Y lo que podemos hacer acá es buscar en esta lupita que tenemos arriba a la derecha y ponemos TX26 y fíjate que ahí nos va a saltar automáticamente estos dos valores. Podemos buscar el de 24 horas, que es el clásico. Hacemos clic ahí y entonces acá tenemos lo que se conoce como las condiciones de emisión del bono y fíjate que, por ejemplo, dice que el bono vence el 9 de noviembre del 26, que se emitió el 4 de septiembre del 2020, esto tenerlo en cuenta. Fíjate que la denominación mínima es de un título y datos como que los intereses tienen una tasa del 2% nominal anual y que la fecha de pago son el 9 de mayo y el 9 de noviembre de cada año. Eso con respecto a los intereses. Y con respecto al capital o la amortización, dice que claramente se efectuará en 5 cuotas semestrales iguales el 9 de mayo y el 9 de noviembre de cada año, con la primera cuota el 9 de noviembre del 2024 y la última el 9 de noviembre del 2026. O sea que en la próxima fecha de pago arranca la primera amortización y todas las amortizaciones van a ser del mismo porcentaje, o sea, el 20% del valor nominal. Y luego nos menciona que el saldo de capital está ajustado conforme al SER, como lo vimos anteriormente. Así que acá tenemos los datos que nos faltaban para completar el flujo de fondos. Así que volvamos al Excel. Entonces lo que sabemos es que el capital residual es igual a 100 porque todavía no pagó absolutamente ninguna amortización. Tenemos el dato de que la tasa nominal anual que paga siempre es un 2%, de hecho lo tenemos acá, renta anual, tasa fija al 2%. Por lo tanto, si me paga un 2% en un año, en un semestre, que es la mitad de un año, me paga el 1%. Y por eso fíjate que este interés es igual a 1, porque representa los 100 de capital multiplicado por el 2%, pero dividido 2 porque esa tasa es anual y nuestros pagos son semestrales. Y después tenemos el cálculo de la amortización, que ahí vimos que nos pagaba el 20% del valor nominal. O sea que vamos a recibir 20 pesos de amortización. Y como la amortización es siempre la misma, básicamente podemos completar todos estos datos y ver que el pago de amortización siempre es de 20 y que a medida que me paguen amortización, mi capital residual se va reduciendo. Por lo tanto, en el próximo cupón me van a deber 100 menos los 20 que me pagaron, me van a deber 80 y así sucesivamente hasta llegar a el último cupón. Por lo tanto, este sería el flujo de fondos de este bono sin considerar el ajuste por inflación. Pero claramente ven acá que esto no tendría ningún sentido porque no tiene sentido pagar 1.890 por un pago de 100 más o menos, ¿no? Entre toda esta suma. Entonces la pregunta es, ¿cómo se llega aproximadamente a estos valores que tenemos acá? Y acá entonces es donde empieza a jugar el ajuste por inflación. Vamos más para abajo y te voy a mostrar los datos que necesitamos para poder hacer este ajuste. Primero tenemos que conocer la fecha de emisión del bono, que como lo vimos en la página de Bima, el bono se emitió el 4 de septiembre del 2020. Y como este es un bono que ajusta por inflación, necesitamos el dato del coeficiente SER de los 10 días hábiles anteriores a esa fecha. En este caso yo me fijé en el calendario y esa fecha sería el 21 de agosto del 2020. Así que ahora la pregunta sería, ¿cuál es el valor del coeficiente SER de esa fecha? Bueno, y entonces esto lo podemos encontrar en la página del Banco Central, como ya lo hemos visto en otros videos. Te muestro rápidamente, esta es la página del Banco Central y nos vamos a donde dice estadísticas, principales variables, y si nos deslizamos para abajo tenemos acá el coeficiente SER, que en este caso el de esta fecha es de 4,66, pero nosotros precisamos el del 2020. Hacemos clic acá y entonces buscamos el 21 de agosto del 2020 y hasta 21 de agosto del 2020. Y consultamos que el SER de esa fecha era de 22,5440. Vamos a copiarlo y a llevarlo al Excel. Ahí te lo pegué en el Excel, que es el SER de la fecha inicial, y también tenemos el SER de la fecha actual, que esta en realidad sería el del 24 de septiembre, el de ayer, que en este caso es de 4,65. También lo busqué en el Banco Central con la misma metodología. Por lo tanto, el ajuste que hay que hacer es la división entre el SER actual y el SER de la fecha inicial. Y eso nos da que en ese periodo tenemos que usar un factor de ajuste de 20,64. Básicamente lo que me está diciendo es que los bienes en la economía se multiplicaron por 20. Sí, debido a la inflación tan alta que tuvimos en estos 4 años, los bienes se multiplicaron por 20. Por lo tanto, lo que va a pasar es que en realidad este capital residual que era de 100
tenemos que multiplicarlo por estos 20 para ajustarlo por la pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación. Así que hacemos 100 multiplicado por el factor de ajuste, por lo tanto ahora el capital residual tendría un valor de 2064,80. Fíjate ahora cómo cambió el interés porque es el 1% sobre este capital ajustado, que es mucho más que los 100, y por lo tanto el interés que te va a pagar es de 20,65. Y nos falta ajustar la amortización porque en realidad vamos a cobrar el 20% de este capital que ya está ajustado y por lo tanto la amortización va a ser de 412. O sea que en total recibirías 433 pesos por cada 100 títulos que tengas. Y fíjate que este flujo de fondos se parece mucho más al que tenemos por acá. Y si le calculamos la TIR a este flujo de fondos, recordad, podemos usar la función TIR no PER y ponemos los valores, que son estos que tenemos acá, punto y coma, las fechas que tenemos acá, cerramos paréntesis y nos da una TIR del 11,43%, que está un poco parecida a esta que tenemos acá del 9,85, es un poquito más grande, pero fíjate que son valores aproximados a los que nos muestran por acá. En general, esto es lo que vas a ver en cualquier screener, en cualquier página financiera que te muestre el flujo de fondos, pero lo cierto es que esto tampoco es tan así, porque acá estamos simplemente ajustando por inflación hasta el momento donde nosotros estamos analizando, pero en realidad debería ajustarse por inflación hasta cada momento de fecha de pago de los cupones. Lo que te estoy diciendo es que esto no es realmente lo que vas a cobrar, sino que recién vas a saberlo cuando conozcas el coeficiente SER de los 10 días hábiles anteriores a la fecha de pago. Pero como eso implica tener el dato de la inflación futura, obviamente actualmente no lo sabemos, así que en general las páginas financieras simplemente te lo estiman hasta la fecha actual. Veamos cómo sería entonces una simple simulación si conociéramos los datos de las inflaciones futuras para que veas cómo te quedaría realmente el flujo de fondos. Fíjate que acá tenemos el mismo cuadro, pero le agregamos más columnas para hacer más preciso el cálculo del cupón que vamos a cobrar. Entonces, acá tenemos que tener el cálculo del capital en términos nominales y luego agregarle el ajuste por inflación para ver realmente cuánto vamos a cobrar de cupón de interés y de amortización. Ahora tenemos que seleccionar el SER de la fecha de pago, que en este caso sería los 10 días hábiles anteriores al 11 de noviembre, y ese dato todavía no lo tenemos porque sería de fin de octubre, pero sí el último dato de SER que tenemos es el del 15 de octubre, porque recordad que una vez que se publica la inflación del mes anterior, siempre se proyecta el índice SER y también el UVA hasta el 15 del mes siguiente. Ese valor es de 479,09, que nuevamente lo puedes buscar en la página del Banco Central, y estaría muy cercano al índice SER que se va a usar realmente, que es de fines de octubre, o sea que son solamente unos días de diferencia. Por lo tanto, el ajuste a realizar, como siempre, es el índice SER de la fecha de análisis dividido el índice SER de la fecha inicial, y eso nos daría un ajuste de 21. Entonces, el capital ajustado sería de 100 por 21,25. Por lo tanto, ese capital ajustado da 2.125 y aplicado al 2% anual, o sea, dividido 2, me daría un interés semestral de 21,25. Y para calcular la amortización, yo cobraría el 20% de este capital ajustado, por lo tanto, cobraría 4,25 y entonces el valor del cupón total estaría en torno a 446. Pero en la realidad sería un poquito más porque tenemos que considerar el índice SER de fines de octubre. Ahora, este es el único valor del cual tenemos medianamente certeza, porque el pago del 9 de mayo recién lo vamos a conocer cuando tengamos el índice SER de fines de abril. Pero acá podemos hacer una suposición y decir, por ejemplo, que entre noviembre y mayo tenemos una inflación promedio del 3% mensual. Si hacemos ese supuesto, tomamos el SER de la fecha anterior y lo multiplicamos por 1,03 elevado a la 6 para representar que durante esos 6 meses tuvimos una inflación promedio del 3%. Y el ajuste nuevamente sería el SER de la fecha dividido el SER de la fecha inicial, nos daría 25, obviamente no da más alto porque hubo inflación en el medio, y el capital ajustado que falta por pagar serían los 80 multiplicado por el factor de ajuste, por lo tanto, el bono todavía tiene que pagar 2030 de capital. Aplicándole la tasa de interés del 2% anual nos daría un interés de 20,30 y la amortización, recordad que era el 20% de 100, o sea, nominalmente nos va a pagar 20 pesos de capital, pero a eso nuevamente tenemos que agregarle el factor de ajuste, por lo tanto cobraríamos 507,50. Así que para completar el cuadro podemos suponer que en los cupones siguientes la inflación va a tener un promedio del 2% mensual, simplemente para tomar un valor de ejemplo, y si completamos el cuadro nos daría algo como esto. Por lo tanto, los cupones podrían ser de este valor, aunque claramente esto es una simple estimación y esto va a depender muchísimo de la inflación que haya en este periodo. Si esto fuera así, entonces fíjate que la TIR de este bono estaría en torno al 48%, que no tiene nada que ver con el 9 u 11% que habíamos analizado antes, porque simplemente ese 9% representaba el ajuste de inflación
hasta la fecha en la que estamos analizando, pero no tomaba los ajustes futuros de inflación. Entonces recordá que este bono te paga el ajuste de inflación que hubo desde que se emitió el bono, que en este caso fue el septiembre del 2020, hasta cada fecha de pago de cupón. Así que como ves, este sería un ejemplo de lo que sería un bono ajustado por inflación. Bien, volvemos por acá y decime si entendiste bien la mecánica de cómo funcionan los bonos ajustados por inflación. Porque la verdad es que es bastante más complicado y si no entendiste nada, no te culpo porque realmente es difícil explicarlo. Muy importante, siempre te quiero recordar que acá analizamos simplemente las condiciones técnicas para que sepas cómo funciona este tipo de instrumento, pero que en ningún caso representan recomendación de inversión. Recordá siempre que si vos querés realmente una recomendación de inversión, tenés que ir a un asesor financiero matriculado y que te pueda recomendar instrumentos en base a tu perfil de riesgo, a tu horizonte de inversión y a todos los datos que él crea relevantes para poder darte una recomendación adecuada. Dicho esto, entonces, este tipo de bonos se van a mover en torno a la expectativa de inflación que haya. Si hay una expectativa de inflación a la baja, estos bonos van a bajar de precio porque el mercado no lo va a demandar mucho. En cambio, si se prevé una inflación al alza, estos bonos van a subir de precio porque muchas personas van a querer buscar cobertura a través de este tipo de bonos. Por eso es importante que cada uno haga su propio análisis y que también busque recomendaciones en profesionales certificados. Nada más por hoy, espero haberte ayudado a entender este tipo de instrumentos y si no es así, igualmente déjalo en tus comentarios cualquier duda que tengas que te voy a estar respondiendo. Si le encontraste valor a este video, no te vayas de acá sin apoyarme con tu like y si te interesa seguir consumiendo información financiera de este estilo, no te olvides de suscribirte y de activar la campanita de todas las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos que vamos a traer al canal. Y también dale al botón de compartir si crees que a otra persona le puede interesar este tipo de información. Por mi parte nada más, te voy a dejar por acá otro video donde analizamos el flujo de fondos del AL30, que es un bono hard dólar, y también más abajo la lista de reproducción de videos sobre bonos, en el que vamos a incorporar este nuevo video para que tengas toda la información que actualmente tenemos sobre bonos en el canal. Nada más, muchas gracias por haber llegado hasta acá y por supuesto nos vemos pronto en el próximo video.